Saludo a todos los que me siguen en mi canal, yo como siempre pidiéndole a Dios que los bendiga a ustedes que se suscriban, den like y compartan para que estos videos lleguen a más personas. Hoy me voy a referir a un tema de la realidad de Cuba, como siempre, pero vamos a hablar temas que se hablan muy poco a nivel de población, pero sin embargo que tienen una repercusión enorme y que no solamente hoy, sino que va a repercutir en la sociedad cubana, incluso largo tiempo después que caiga la dictadura, porque la deuda que tiene Cuba hay que pagarla porque a los países que la dieron, que ofrecieron ese dinero, hicieron contratos y se da por deuda soberana que supuestamente es deuda del pueblo, aunque el pueblo no ha recibido nada de ella. Vamos a ver en cuánto nos han endeudado estos dictadores a nosotros y una deuda que no sé hasta cuándo va a llegar porque probablemente entre nosotros, nuestros hijos, nuestros nietos y nuestros tataranietos no podamos reunir el dinero que debe cada miembro del país. Es decir, cada persona en el país lo han endeudado a tal grado sumo y nosotros no conocemos de eso, pero es una cuenta que de una forma u otra vamos a tener que pagar, porque incluso si Cuba se sale del comunismo y viene un sistema democrático, esa deuda queda ahí y para poder avanzar hay que pagarla, porque si no los acreedores siempre nos van a estar llevando a juicio, como pasó en el caso de Londres, que hay que pagar lo que se debe. ¿Se acuerdan de un bretico, como decía, que no había que pagar? Pues sí, sí hay que pagarla. Y ya están apareciendo otras demandas de China y otros países sobre deudas que le debe, que tiene Cuba y que no ha pagado. Vamos a empezar por decirle, por ejemplo, que lo que reconoce el gobierno cubano, dice que la Oficina Nacional de Estadística reconoce que Cuba le debe a sus acreedores en el mundo 18.284 millones. Yo no sé en qué han invertido eso, pero el pueblo cubano yo sé que no lo ha visto en ningún lado. Ni en salud, ni en educación, ni en comida, ni en transporte. En ningún lado ha visto esa cantidad de dinero. Sí, ahorita vamos a hablar de qué se ha invertido, pero eso es lo que reconoce, eso es lo que dice Cuba, eso es lo que dicen los dictadores. Pero empresas internacionales que se dedican a esto suben esta deuda a un total de 27.205 millones de dólares. Es decir, que prácticamente cuántos años tendría que trabajar Cuba para pagar esta cantidad de dinero que le debe al mundo. Esta cuenta se sacó en septiembre 10 del año pasado, es decir, en septiembre del año 2023 son estos datos, es decir, que son datos bastante recientes de la deuda que tiene Cuba para el mundo. Ahora, yo estuve viendo y haciéndome la pregunta, bueno, la misma pregunta que se harán ahora a todos ustedes que oigan esto, ¿en qué Cuba gastó esta cantidad de dinero si no se ve reflejada en la población lo que hay es hambre? Pero el tema que sí les interesa o que nos interesa a todos es la cuentecita esta que les voy a decir. Cuba debe eso. Pero vamos a darnos cuenta la cantidad de dinero que es. Cuando yo le diga a cada cubano que hay en Cuba o van a nacer, cuánto le debe, porque estos que van a nacer lo van a seguir debiendo porque esto no se va a pagar. Esto incluso va a crecer porque Cuba no paga. Cuba no produce para pagar. Lo poco que produce Cuba es para embolsillársela a los gobiernos y salir, como por ejemplo salió Cristina Kirchner ahora del gobierno de Argentina, supermillonaria, ella, el hijo y toda esta gente, y sin embargo dejaron al pueblo de Argentina comiendo tierra, que incluso Milei le advirtió que tenían que apretarse los cinturones para poder salir de la miseria en que lo dejaron los comunistas argentinos. Asimismo, bueno, ya estamos así y va a crecer esta deuda en Cuba, que es mayor que la de Argentina, por supuesto.
por persona. Vamos a sacar esta cuenta. Si nosotros nos llevamos por lo que dice la dictadura, es decir, una deuda de 18.284 dólares, millones de dólares, lo dividimos entre 11 millones de cubanos y cada cubano le va a deber a esta deuda, es decir, tiene que aportarle para pagar esta deuda, 1.642 millones. Supuestamente, esto es lo que ha recibido cada cubano que vive hoy en Cuba del dinero este que se pidió, que es la deuda que tiene Cuba hoy. Escuchen este número: 1.642 millones. Es decir, si cada cubano hubiera recibido ese dinero, fuera multimillonario. Pero todavía aún más, porque yo confío más en la que tienen los organismos internacionales que la que dio Cuba, que la que dieron las dictaduras. Es decir, la otra de 27.205 millones, que si lo dividimos entre los 11 millones de habitantes que tiene Cuba, cada cubano debe pagar esta deuda. No lo recibió, pero tiene que pagarlo. 2.473 millones. Y estoy hablando de millones, no estoy hablando de los miles que quedan atrás. Estoy cerrando cuentas en millones. Es decir, que debemos cada uno eso y un poquito más. Ahora, esos son los que están fuera de Cuba, porque yo siempre hablo de los que están dentro de Cuba, pero siempre me refiero a los que están. Para que el cubano no se muera de hambre también. ¿Cuánto le debe la dictadura a los cubanos que están en la diáspora mandando dinero para Cuba constantemente, y dinero para Cuba, dinero para Cuba? ¿Qué se hace? ¿Qué hacen el dinero estos dictadores? Bueno, hay no hay que ser muy inteligente para saberlo. En primera, todos estos movimientos estabilizadores que han habido en América Latina han sido pagos con dinero de Cuba. Estos mismos cubanos que viven por ahí promoviendo cosas y embajadas y demás, que por ejemplo Cuba tiene más embajadas que Brasil en el mundo, con el tamaño que tiene Brasil y el pedacito de embajada. ¿Para qué? Para provocar, para promover revoluciones y destabilización en otros países. Después dicen que no son terroristas y que no hacen injerencia en otros países. Pues sí, sí lo hacen y lo hacen de esta forma. Lo otro que hacen es que todos son millonarios. Ahora, ¿cuántos días se echó Canel con toda la familia viajando por allá por los Emiratos Árabes Unidos y todos esos países? Antes estuvo por China, por Rusia, viajando en aviones rentados que valen millones y millones de dólares. Y lo otro son las casas que se están fabricando estos. Unas dentro de Cuba y otras en España, en Italia, en Francia, en cualquier otro país, para que cuando esto se acabe de poner malo, que se le acabe de virar la tortilla, que el pueblo se tire a la calle, que los coja por el cuello y tengan que salir huyendo, pues ellos tener sus palacetes donde vivir y sus millones para no tener que trabajar más nunca en su vida. Esta es la realidad de lo que hay. La única solución que tiene Cuba en primera es quitarse esta dictadura. Y la otra, Cuba no, los cubanos. La única solución que tenemos es quitarnos la dictadura de arriba. Y, por supuesto, abrir la economía de mercado y respetar, abrirse a la propiedad privada, que cada cual sea dueño de lo de él y empiece a producir en verdad, que es el caso del ejemplo del video anterior que traje acerca de Vietnam, que salió de la guerra esta con Estados Unidos, todo maltrecha, pero cuando vio que el hambre la acosó, pues se abrió a la economía de mercado y empezó a desarrollar la propiedad privada y realmente no hay hambre en Vietnam. La otra cosa que, bueno, hace falta que acabe para acabar de salir de su problema es que se abrace a la democracia, a elecciones libres, que se respete el derecho a elegir y a ser elegido. Y otro ejemplo que lo vemos
Todo el mundo conoce la historia de China, la cantidad de chinos que murieron por hambre en su ocasión, y cuando ya no daban más, pues se abrieron también a la economía de mercado. ¿Y a cuántos millones de chinos han sacado de la miseria? Incluso uno de los países con más millonarios del mundo hoy es China. Esto también lo estamos viendo en la India. En la India se ha potencializado muchísimo, incluso se están abriendo a la verdadera democracia. Esto permite que los países crezcan, se desarrollen, cojan fuerza y acaben el hambre y la pobreza. Porque este igualitarismo en la miseria, pues lo único que trae es miseria. No trae otro. Si todo el mundo lo vamos a igualar abajo, no queremos que nadie prospere. Si todo el que prospera un poquito le metemos un plan maceta y le cortamos la cabeza, las economías de los países no prosperan. Yo les recomiendo, ya que estamos hablando de esto, que se oigan el discurso de Milei en Davos, que creo que es una clase que merecemos todos los que vivimos en Cuba o tenemos. Bueno, yo creo que es para el mundo entero, pero a nosotros los cubanos nos hace falta un poco de economía, porque en Cuba la economía es comunista y por tanto nos lleva al hambre y a la miseria, y necesitamos abrir nuestra mente. Hasta aquí el video de hoy. Si les gustó, compártanlo, den like, suscríbanse, hagan comentarios para que estos videos sean esparcidos por YouTube. Hasta aquí el video de hoy y si Dios quiere nos vemos en otro nuevo mañana.